Queridos hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. El día de hoy estaremos viendo el último de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias de Asia Menor. De estas 7 cartas, mayormente nos acordamos más de 2 de ellas. Y es debido a las palabras que el Señor les dice a estas iglesias. Una de ellas es la iglesia de Éfeso, a quienes el Señor les dice, los exhorta con las palabras: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la otra iglesia es la que vamos a ver el día de hoy, a quienes el Señor les dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vayamos al pasaje que vamos a ver el día de hoy. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22. El título de esta prédica es El mensaje de Cristo a la iglesia en Laodicea. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra que acabamos de escuchar. Te pedimos, amado Padre, ahora que estamos por entrar a meditar y analizar tu palabra, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Sé tú, bendito Padre, hablando a nuestros corazones. Sé tú hablándonos a cada uno de manera personal, que podamos escuchar tu palabra y meditar en nuestras vidas, en cómo estamos andando, en cómo está nuestra condición espiritual delante de ti. Te damos gracias, bendito Padre, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hasta mediados del siglo III antes de Cristo, a esta ciudad se le conocía con el nombre de Diospolis, que era la ciudad de Zeus. Eso era lo que esta palabra significaba, Diospolis, la ciudad de Zeus. Pero alrededor del año 250 antes de Cristo, el gobernante sirio Antíoco II conquistó esta ciudad y le puso por nombre Laodicea, en honor a su esposa, que se llamaba así, Laodicea. El Imperio Romano, años más tarde, en el año 133 antes de Cristo, llegan y conquistan esta ciudad y construyen un sistema de carreteras que iban de este a oeste y de norte a sur, haciendo que esta ciudad se convirtiera en una ciudad sumamente importante de Asia Menor. La Odisea se convirtió en una ciudad rica e influyente por el comercio que se realizaba en esta ciudad. Sus ingresos provenían principalmente de la industria textil, por la producción y exportación de lana negra y por la fabricación de ropa. Hacían ropa fina y hacían también ropa corriente.
hacían todo tipo de ropas. Pero también ellos tenían en la ciudad una escuela de medicina, de que se especializaba en oídos y ojos. Y esta escuela desarrolló un ungüento para tratar la inflamación de los ojos. Y debido a este ungüento o colirio para los ojos, la escuela adquirió fama mundial. En el año 17 después de Cristo, como vimos la semana pasada cuando estudiamos el mensaje a la iglesia de Filadelfia, se produjo un terremoto muy fuerte, un terremoto muy grande que destruyó varias ciudades en esa región, en la región de Asia Menor. La Odisea fue una de las ciudades que sufrió muchos daños. Y al igual que las otras ciudades que estaban allí, la Odisea recibió una ayuda grande de parte del Imperio Romano para que pudiesen reconstruir su ciudad. 43 años después, en el año 60 después de Cristo, se produjo otro gran terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y el Imperio Romano nuevamente les ofreció ayuda para que puedan reconstruir su ciudad. Pero los de la Odisea en esta oportunidad no aceptaron la ayuda del Imperio Romano. Ahora ellos eran ricos, ellos habían prosperado mucho y se sentían que no necesitaban de nada ni de nadie. Se habían vuelto autosuficientes por la prosperidad que ahora tenían. Cerca de la Odisea, a unos kilómetros, se encontraban dos ciudades, Colosas y la ciudad de Hierápolis, que estaban que estaban en el valle del río Lico. Es muy posible que la iglesia que estaba en esta ciudad haya sido fundada por Epafras, un discípulo y compañero de Pablo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13 lo siguiente. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Pablo, en esta misma carta, en la carta que envía a la iglesia de Colosas, le va a pedir a los hermanos que procuren que una vez que se haya leído esta carta, que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y que ellos, por su parte, también lean la carta que fue dirigida a esa iglesia, que sea leída también en Colosas. Y lo que podemos ver aquí es que las cartas circulaban de una iglesia a otra. Por más que una carta o un mensaje haya sido enviada a una iglesia en particular, las cartas eran leídas también en las otras iglesias. En la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en la Odisea, no se ve que haya habido persecución por parte de los judíos que vivían en esa ciudad en contra de los cristianos, ni tampoco que haya habido persecución por parte de los gentiles, cosa que habíamos visto en los otros mensajes. Posiblemente esta iglesia, al igual que la iglesia que estaba en la ciudad de Sardis, predicaba un evangelio que no representaba ninguna amenaza para nadie, ni para los judíos, ni para el Imperio Romano. Recuerden que Sardis era una iglesia que tenía nombre que estaba viva, pero estaba muerta, dice la palabra. Y la Odisea posiblemente era una iglesia parecida, que el mensaje que ellos daban no representaba ningún peligro para nadie. En el texto que hemos leído, que estamos estudiando el día de hoy, vemos que Jesucristo no tiene nada bueno que decir de esta iglesia.
La manera de vivir y de pensar de la gente de la Odisea había penetrado dentro de la iglesia, se había introducido en la mente de los creyentes, y eso había generado que la iglesia se hiciera complaciente, que se adecuara a las otras religiones, en vez que ellos fueran luz para aquellos que vivían en oscuridad. Los creyentes de la Odisea, al igual que los incrédulos que vivían en esa ciudad, disfrutaban de la riqueza material que tenían, se jactaban de ellas, se jactaban de las riquezas que ahora poseían, vivían una vida fácil y no se preocupaban ni les importaban mucho las cosas de Dios. Eran indiferentes en cuanto a las cosas, en cuanto a lo que respecta a las cosas del Señor. Decían ser creyentes, pero Dios no era la prioridad en sus vidas. Jesucristo se va a presentar a esta iglesia como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra Amén proviene del idioma hebreo y comunica la idea de lo que es verdadero, de que es digno de confianza. Amén era una palabra muy conocida en el Antiguo Testamento por los que rendían culto a Dios, y además era una respuesta humana a las verdades y a las acciones de Dios. Al decir amén, uno está diciendo así es o es verdad. Al decir amén, tú estás afirmando que estás de acuerdo con lo que alguien está diciendo. Y por eso debemos de nosotros escuchar bien, tener cuidado a lo que estamos oyendo, porque muchas veces podemos decir amén solo por decir o a algo que tal vez no hemos entendido. Tú puedes decir amén, claro que sí, cuando tú escuchas algo y entiendes y sabes que es verdad. Entonces, sí, uno dice amén. Jesucristo es el amén. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Dios verdadero. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Por eso cuando nosotros alabamos a Dios por medio de Cristo, decimos amén. Jesús también se refiere a sí mismo como el origen de la creación de Dios. Y la palabra origen en griego es arche. Y esta palabra la utiliza Pablo en Colosenses 1:18 para describir a Cristo como la fuente u origen de toda creación. Pero ojo, no el primero en ser creado, porque el afirmar eso es una herejía. Leamos Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3. La palabra dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor no podría ser creado si todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por Él. Leamos el siguiente versículo, Colosenses 1, versículo 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. El mensaje de Cristo a los hermanos de la iglesia en la Odisea era que su jactancia
por sus riquezas materiales, estaba fuera de lugar, porque todas las cosas le pertenecen al Señor, quien es digno de toda alabanza y de toda gloria. Y eso es algo que nosotros también debemos recordar. Es algo que nosotros debemos tener presente, porque a veces podemos tener problemas o podemos pelear incluso por las cosas materiales, porque pensamos que son nuestras. Y nos olvidamos que todas las cosas le pertenecen al Señor, como ya acabamos de ver. Si no fuese por Él, no tendríamos nada. Todo proviene de Dios. A veces tendemos a fijarnos solamente en las cosas materiales, en lo que vemos, y no nos damos cuenta que si no tuviéramos, por ejemplo, salud, no podríamos disfrutar de nada de lo que tenemos. Todas las cosas, todo, absolutamente todo lo que tenemos es gracias a Dios. La salud que disfrutamos, la vida, las fuerzas que tienes, la vista, la familia, todo, todo es gracias a Dios. ¿Tú crees que si Dios no te hubiese dado salud, podrías haber acabado tus estudios? A veces podemos caer en el error de los laodicenses, de jactarnos de las cosas, pensar que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Pero incluso esas fuerzas que uno tiene para hacer las cosas también provienen de Dios. En el versículo 15, Jesús les va a decir: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Al igual que en las otras cartas, que en los mensajes anteriores, Jesús les dice: yo conozco tus obras. El Señor no solo sabía lo que ellos estaban haciendo, sino que les va a mostrar la condición espiritual en el que ellos se encontraban. Y fíjense que el veredicto que el Señor les da es exactamente opuesto a cómo estos hermanos se estaban evaluando a sí mismos. Ellos se veían de una manera, pero el Señor les dice que era lo contrario, que ellos eran lo contrario a lo que ellos creían que eran. Sus obras no eran ni frías ni calientes. La expresión frío o caliente podría referirse a la falta de celo por Dios, a su falta de celo por las cosas de Dios. David en el Salmo 69 dice: el celo por tu casa me consume. Y el profeta Elías también dice algo acerca de esto. Él va a decir: he tenido celo por el Señor, por el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. El problema de muchos es que no tenemos celo por las cosas de Dios, y eso hace que seamos indiferentes, que seamos apáticos hacia las cosas de Dios. Jesús les dice a estos hermanos de la iglesia en la Odisea: ojalá fueras frío o caliente. Debemos tratar de ver y entender el sentido de estas palabras, porque no creo que Jesucristo realmente quisiese que tú fueses espiritualmente frío, ya que una persona espiritualmente frío sería un incrédulo o alguien hostil o indiferente a las cosas de Dios. Y es difícil de creer que Cristo quisiese que un creyente fuese así. Recuerden que esta carta está siendo dirigida a una iglesia, no a los incrédulos. Esta carta está yendo
a una iglesia. El Señor está hablando supuestamente a creyentes para poder entender mejor por qué es que Jesús les dice esto. Ojalá fueras frío o caliente, y que además no fuese algo desconocido o difícil de comprender para los laodicenses, a quienes este mensaje es dirigido en primera instancia. Es importante conocer un poco más acerca de lo que sucedía en esta ciudad. A pesar que la Odisea era una ciudad próspera, era una ciudad rica, ellos tenían problema con el agua. Había escasez de agua en la ciudad, razón por la que ellos tenían que traer agua de otros lugares. Una de esas ciudades de donde ellos traían agua, de donde recibían el suministro de agua, era de la ciudad de Hierápolis, que estaba a una distancia de unos 10 kilómetros. El agua era traída por medio de un acueducto. De Hierápolis venían aguas termales, aguas calientes, aguas termales. Y como tenían que recorrer estos kilómetros, 10 kilómetros, el agua en el trayecto se iba enfriando. Pero también ellos recibían agua de la ciudad de Colosas, que era agua fría, que era agua fresca, que también se encontraba cerca de esta ciudad, cerca de la Odisea. Y es posible que esta agua que venía de Colosas se calentaba en el acueducto durante el camino. Era una u otra cosa que podía suceder. No sabemos si venía las aguas termales o si venían de Colosas, la agua fría. El punto es que para cuando el agua llegaba a su destino, es decir, a esta ciudad, la Odisea, el agua estaba tibia. Y debido al carbonato de calcio que había principalmente en las aguas termales, se producía un efecto nauseabundo en quienes la bebían. Y el Señor va a comparar las aguas templadas o tibias que llegaban a la ciudad de la Odisea con la vida tibia de estos cristianos que vivían en esta ciudad. Y el Señor no tiene ningún interés en un cristiano tibio. Es por eso que le dice, esto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los de la Odisea entendían muy bien lo que el Señor les estaba diciendo cuando les dice tibios. Ellos sabían, porque el Señor estaba refiriendo a algo que ellos conocían. Un cristiano tibio es una persona apática, o podríamos decir, es un cristiano a medias. Y eso no es aceptable para el Señor. O estás con Dios o no lo estás. No hay término medio. Muchos quisieran estar en medio. Quisieran tener un pie en el mundo y el otro pie en las cosas de Dios. Y las cosas no son así. Tú no le puedes dar la mitad de tu corazón a Cristo. O le das todo o no le das nada, porque las cosas a medias no sirven. Y esa tibieza es algo que se ve mucho hoy en día en las iglesias cristianas. Y esa es una condición muy peligrosa, porque uno fácilmente se podría alejar del Señor. Versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, les dice el Señor. Jesucristo no tiene ningún interés en un cristiano tibio. Las personas tibias son desagradables para el Señor y por eso es que Él les dice, te vomitaré de mi boca. Y esto se refiere a un rechazo de parte de Dios hacia las personas tibias espiritualmente. Pero fíjense que el Señor, en su gracia, les da tiempo para que se arrepientan, para que cambien esa actitud tibia que tienen. La iglesia
de la Odisea, los hermanos, pensaban que eran ricos, prósperos y que no necesitaban de nada. Pero fíjense que su realidad era otra. Y el Señor se los hace saber. El Señor les va a decir, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ellos tenían otro concepto de sí mismos. Ellos pensaban que eran así. Y el Señor dice, no, no es así. Esto es lo que tú eres. Aunque no podemos determinar si los miembros de la iglesia en la Odisea eran ricos o no, lo que sí sabemos es que los habitantes de esa ciudad eran prósperos. La ciudad de la Odisea había prosperado tanto que gozaba de un nivel de vida envidiable para muchos en aquellos tiempos. Los habitantes de otras ciudades miraban a la Odisea y deseaban ser como ellos por la prosperidad que tenían. Y esa riqueza, esa forma de vivir o de ver la vida, había afectado el pensamiento de los creyentes de la iglesia. Y ahora, los creyentes, al igual que los incrédulos, se jactaban de lo que tenían, se sentían autosuficientes. Ellos pensaban que eran ricos y que no necesitaban de nada. Pero el Señor los reprende por su jactancia. Les dice, son unos desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y desdichado es sinónimo de infeliz. Uno podría tal vez preguntarse y decir, pero ¿por qué serían infelices si eran prósperos? Eso es lo que mucha gente piensa. Cree que teniendo dinero alcanzarán la felicidad que buscan. Por eso, por tratar de alcanzar eso, son capaces de arriesgar todo, de arriesgar muchas cosas, incluso de perder a su familia o hasta de enfermarse con tal de poder enriquecerse o de poder llenar su vida vacía. Y lo triste es que no saben que nada de eso los va a llenar. Y por eso es que el Señor les dice a ellos que son desdichados o dignos de lástima. Ellos podrían pensar que de esa manera ellos iban a ser felices. El Señor dice, no es así. En vez de ser ricos, los laodicenses eran espiritualmente pobres, porque los bienes materiales los habían cegado. Espiritualmente, estos creyentes estaban en quiebra. Y ante esta lamentable condición en el que se encontraban estos hermanos, el Señor les dice, les recomienda en el versículo 18 que compren oro refinado por fuego para que se hagan ricos y vestimentas blancas para que se vistieran y no se manifestara la vergüenza de su desnudez, y que se coloquen colirio en sus ojos para que puedan ver. Cristo les aconseja estas cosas. Y el oro refinado por fuego, solo lo podían conseguir de Cristo. Y así como el oro que necesita ser pasado por fuego para ser refinado, para que pueda eliminar todas las impurezas, nosotros también necesitamos ser pasados por fuego. En otras palabras, por pruebas, ya que a través de las pruebas nuestra fe es purificada, nuestra fe es fortalecida, nuestra fe es perfeccionada. A veces nos asusta o no queremos pasar por pruebas, pero las pruebas son para nuestro bien. Leamos primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba hace que nuestra fe sea purificada. Y en estos tiempos que estamos viviendo, estamos pasando por tiempos complicados y nuestra fe está siendo probada. Y es en momentos difíciles cuando nosotros más tenemos que aferrarnos del Señor. También vemos que los laodicenses necesitaban comprar ropas blancas para vestirse, para que no se revele la vergüenza de su desnudez. Y recuerden que esta ciudad, la Odisea, era un centro de confección de prendas, era un centro textil. Ellos trabajaban en ropas, ellos fabricaban y exportaban todo esto, pero no importa cuánta ropa ellos pudiesen fabricar. El Señor les dice que ellos estaban desnudos, que ellos carecían de la vestidura espiritual necesaria para cubrir la desnudez de su pecado. Los cristianos en la Odisea estaban espiritualmente desnudos. Ellos podían fabricar, como dije, mucha ropa, pero nada de lo que tenían podía cubrir la vergüenza de su pecado. El Señor también les dice que compren colirio para que puedan ver. Los creyentes de esta iglesia estaban ciegos, debido a que ellos se habían engañado a sí mismos y no eran capaces de ver su lamentable condición espiritual. Y eso muchas veces le puede pasar a uno, no darse cuenta de cómo realmente está. El Señor le dice a ellos que tenían una escuela de medicina famosa en su ciudad, que fabricaban colirio y que vendían, que exportaban. A ellos mismos les dice, pónganse colirio para que puedan ver. Por más que ellos tenían este gran centro de medicina especializado en ojos y que la gente venía a ellos por su colirio, Jesús les ofrece colirio para sus ojos, un colirio espiritual para que ellos puedan ver sus propios pecados y puedan volver al Señor. Cristo les dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 19. Y la disciplina y el amor, que aquí vemos en este versículo, la disciplina y el amor van de la mano. Hoy en día, a la gente no les gusta que les digan nada. Se molestan cuando alguien los corrige. Y no se dan cuenta que el resultado final de la disciplina es para hacernos mejor, para llevarnos al arrepentimiento y producir fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Mira que estoy a la puerta y toco, le dice el Señor. Recuerden que esta carta es dirigida a la iglesia. El Señor le dice, mira que estoy a la puerta y toco. Y si se fijan bien, Jesús estaba afuera. Jesús estaba fuera de la vida de los miembros de esta iglesia. Y por eso le va a decir, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si el Señor llama para que le abran la puerta, es porque Él está afuera. Porque Él está afuera de tu vida. Jesús estaba llamando a estos hermanos. Y podría también estar llamando a la puerta de tu corazón en este momento. Él está tocando para que lo dejes entrar. A lo mejor sin darte cuenta. Puedes haber dejado afuera de tu vida al Señor. Y Él está golpeando la puerta de tu corazón mientras tú escuchas estas palabras. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor.
Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo que el Señor está diciendo aquí y lo que Él quiere es tener una relación contigo. Él quiere entrar a tu vida, no estar afuera. Y Él lo expresa en esas palabras. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y el hecho que el Señor te llame, que toque la puerta de tu corazón y que te haga una invitación así es algo maravilloso. Ser tibios es haber dejado al Señor afuera, después de supuestamente haberlo conocido. Muchos estudiosos creen que la mayoría de los miembros de esta iglesia eran simplemente cristianos profesantes, pero que carecían de una auténtica conversión, lo cual es el requisito, es el prerequisito esencial para un verdadero discipulado. En otras palabras, muchos de los que decían ser cristianos no lo eran en esta iglesia. Pero fíjense que el Señor en su misericordia, en su infinita misericordia, los llama. Les da una oportunidad para que vengan a su reino, para que puedan ser salvos. En el versículo 21 vemos la promesa que el Señor le hace, como en las otras cartas, que la promesa que el Señor le hace a los vencedores. Les dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ya dijimos que los vencedores son aquellos que han creído en Cristo y que permanecen en Él hasta el fin, que son fieles a Él hasta la muerte. Y la recompensa que recibirán los vencedores es que el Señor les dará el derecho a sentarse con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Y eso no es algo pequeño, queridos hermanos, es un tremendo honor. La promesa a los vencedores corresponde o tiene que ver con compartir con Cristo su futuro reino escatológico, el reino milenial. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 28. En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y leamos 2 Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él, con Cristo. Si le negamos, Él también nos negará. Fíjense aquí en estas palabras. Si perseveramos, en otras palabras, si nos mantenemos firmes hasta el final, como premio, reinaremos con Cristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No seamos tibios. Recuerda que Dios aborrece esa condición espiritual. Tú no puedes darle solo una parte o la mitad o 3/4 partes de tu corazón a Cristo. Tú debes darle todo tu corazón. De otra manera, no le vas a ser fiel al Señor. Uno no puede serle fiel a Dios con un corazón dividido. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra. Si Cristo está golpeando la puerta de tu corazón, deja que el Señor entre en tu vida. Esforcémonos, queridos hermanos, por vivir una vida conforme a como Dios manda en su palabra. Recuerden que tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Padre Celestial maravilloso. Un Dios a quien vale la pena servir.
y hasta dar la vida si fuera necesario. Nunca nos avergoncemos del Señor, y que Él nunca deje de ser la prioridad de nuestra vida. Él debe ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Él debe ser lo primero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos das, en el que hemos podido escuchar tu palabra y reflexionar en ella, Señor. Amado Padre, guarda nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser personas tibias, Señor. Ayúdanos a poder reconocer nuestras debilidades y entregar todo de nosotros a ti, Señor. Que seas tú reinando nuestras vidas completamente. No solamente una parte de nuestra vida, sino todo. Queremos serte fieles, amado Padre. Queremos servirte hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Te amamos, bendito Padre. Y reconocemos que sin ti, sin tus fuerzas, no podríamos, Señor, mantenernos firmes. Llénanos de ti, Señor. Que no pongamos nuestra mirada, Señor, en las cosas terrenales, en las cosas perecederas, Señor. En tiempos como los que estamos viviendo, muchas veces tendemos a preocuparnos. Tendemos, Señor, a pensar más en las cosas de este mundo, Señor. Pero ayúdanos a poder fijar nuestra vista, Señor, en las cosas eternas, en las cosas que pertenecen o que permanecen para siempre, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Ayúdanos, guía nuestras vidas, Señor. Sé tú siempre delante de nosotros. Recibe toda la gloria, bendito Padre, y bendice a tu iglesia, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.